Hola amigos, bienvenidos nuevamente. En el día de hoy les quiero hablar sobre el marco de trabajo Scrum, que se utiliza bastante en el mundo de desarrollo de software, aunque también se usa en otras industrias, pero solo lo vamos a enfocar desde el punto de vista del desarrollo. Este diagrama que les muestro acá es el diagrama que representa todo el marco de trabajo. Todo lo que se contiene dentro de Scrum está plasmado acá. Entonces, iniciando aquí arriba, a la izquierda, tenemos las diferentes personas que intervienen en el proceso de desarrollo de software cuando utilizamos Scrum. A esto comúnmente se le denomina los roles en Scrum. Tenemos el rol de Product Owner, de Scrum Master, el Scrum o Development Team y los Stakeholders. El Product Owner es el dueño del producto, o es aquella persona que representa los usuarios finales de ese producto. El Scrum Master es una persona que sirve de guía a todo el equipo. No es una persona que es su supervisor o su jefe, sino una persona que está pendiente de que al equipo no le falte nada de lo que necesita para trabajar. Está pendiente de que tenga los recursos, que no tengan impedimentos, que está pendiente del product owner, que está pendiente de todo. Básicamente una persona que hace mucho y se ve como que no hace nada, porque no escribe directamente el código ni hace tareas técnicas, pero sí vela porque todo el que tenga que hacer alguna tarea técnica pueda hacerlo, esté habilitado para eso, que no tenga nada que se lo impida, que si necesita algo, algún recurso, algún equipo, alguna reunión para aclarar algún concepto, es la persona que se encarga de gestionar todo eso. Y los involucrados, por lo general, son las personas que financian el proyecto o las personas que tienen interés en que el proyecto salga. Serían como los dueños del proyecto, no del producto. Los interesados podrían ser los usuarios finales, podría ser la persona que hizo la inversión para desarrollar ese producto o ese servicio, entre otros. Entonces, ya entendiendo un poco cuáles son los roles dentro de Scrum, vamos a ver cuál es el proceso Scrum. En ese proceso participan todos. Y bueno, es importante subrayar acá que el Scrum Team o el equipo Scrum es un equipo que se recomienda que esté compuesto entre 3 y 9 personas. No más de 9, no menos de 3. Se dan sus casos, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que el equipo vaya de 3 a 9 personas y que en ese equipo haya personas capaces de escribir código, capaces de probar código, capaces de analizar bien las historias de usuario y requerimientos y capaces de apoyar a todos los demás en sus tareas. Digamos que aunque mi tarea es probar el código, yo también sepa un poquito cómo escribirlo. Así, en algún momento, si un compañero se enferma, yo puedo cubrirlo. Y entre todos nos apoyamos y entre todos hacemos de todo. Yo sé que suena un poquito como diferente a lo que se plantea en el mundo actual, donde cada quien es especialista de un área y solo hace eso. Y si el programador no vino, hoy no se programa. Eso es lo que no queremos. Queremos que si ocurre una emergencia y alguien necesita ponerse el sombrero de otro rol, pueda hacerlo. Si el Scrum Master se enfermó y no puede estar, que alguien tome el rol de Scrum Master por ese sprint. Que el trabajo no se detenga. Que sea un equipo multidisciplinario que aunque sea especialista de una área, tenga conocimientos básicos o generales de la otra. Quizá yo no lo haría tan bien en otro rol que no es el mío, pero el trabajo no se detendría. Entonces, pasemos ahora a todo el proceso Scrum. Todo inicia con una visión del proyecto. Hay una razón de ser. Hay un motivo por el cual se quiere hacer este proyecto. Alguien ha tenido esa visión, esa idea. Podría ser alguno de los stakeholders, podría ser el sponsor o inversionista que cae dentro de ese grupo,
podría ser el presidente de la empresa, que vendría entonces siendo un stakeholder, si es quien tiene la visión de realizar ese proyecto. Entonces el proyecto parte de una idea. Esa idea se va a dividir en lo que se le denomina epics. Epics corresponde a, a la expresión de una funcionalidad o de una característica que va a tener ese producto, pero a muy alto nivel. Un epic, por decirlo así, podría ser pagos con tarjeta de crédito. Dentro de mi aplicación yo quiero que los usuarios puedan hacer pagos con tarjeta de crédito. Eso sería un epic. Ese epic vendría siendo como la funcionalidad a muy alto nivel, donde se abarca muchísimo. Entonces, el epic, a su vez, se va a dividir en historias de usuario. Una historia de usuario es tal cual el nombre lo indica. Es un requerimiento contado como el usuario lo contaría desde su punto de vista. El usuario te dice, yo quiero que en mi aplicación los usuarios de la electricidad y del agua y del internet tengan la opción de pagar con tarjeta de crédito para facilitarle el pago y que sea todo mucho más cómodo. Esa sería una historia. Otra historia de usuario podría ser, bueno, yo quiero que las personas que utilizan mi aplicación y que van a utilizar la versión Pro de mi aplicación y van a pagar un fee, también puedan pagarlo con tarjeta de crédito. Fíjense que son dos requerimientos diferentes, son dos historias de usuario diferentes, pero las dos caen dentro del mismo Epic, que es pagos con tarjeta. Un Epic es entonces una funcionalidad a muy alto nivel que podemos dividirla en historias de usuario, que son requerimientos más puntuales sobre esa funcionalidad. Cuando se va a iniciar a trabajar el proyecto, ya partimos de la idea, ya listamos todos los epics o todas las grandes funcionalidades que va a tener la aplicación que vamos a desarrollar. Luego de cada epic sacamos todas las historias de usuario. Todo esto queda en lo que se le conoce como backlog o backlog project, que sería toda la pila de trabajo que hay para desarrollar en el proyecto. Ahora bien, el marco de trabajo Scrum es un marco que se caracteriza por hacer un desarrollo iterativo. Un desarrollo donde van a haber iteraciones y en cada iteración se va a completar una cantidad X de historias de usuario y de funcionalidades. Y se va a evaluar y se va a hacer todo el proceso Scrum se va a hacer con cada planeación o con cada iteración. En lugar de otras formas de trabajo como la forma de cascada, donde todas las historias de usuarios se desarrollan, se termina el sistema completo, luego se prueba todo el sistema, luego se pasa a producción si está correcto, si no está correcto entonces volvemos a desarrollo, a corregir todo eso. Ahora, ¿qué sucede con ese enfoque? Sucede que si yo empiezo a desarrollar algo, y hasta que no esté todo terminado, no empiezo a probar, no empiezo a tener una retroalimentación de parte del usuario, puede que algo esté mal y yo construya todo el sistema sobre una base de algo que no está correcto. Es como que la zapata de mi edificio no está bien y me doy cuenta luego de terminar el edificio. Hay que desbaratar todo el edificio y empezar desde cero. Ahora, en el caso de las iteraciones, digamos que en mi primera iteración yo hago la zapata, se evalúa esa zapata que cumpla con todos los requerimientos. Si todo está correcto, entonces pasamos a la segunda iteración, que sería hacer el primer piso. Se evalúa, se revisa, se ve que el primer piso esté todo según solicitó o necesita el usuario. Si no es así, se hacen los ajustes del lugar y se pasa entonces a la siguiente iteración. Esa es la ventaja del marco de trabajo Scrum sobre los modelos de Big Bang o cascada, donde vamos teniendo constantemente retroalimentación de los usuarios.
Entonces, partiendo del backlog de trabajo, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar las historias de usuario que vamos a desarrollar en la primera iteración. Las iteraciones, que también se les llama sprints, esto que está acá, todo esto es el ciclo de un sprint, se hacen de 1 a 4 semanas. Por lo general, se tiende a usar un tiempo de 2 semanas, que es un tiempo prudente para construir cierta funcionalidad como tiempo recomendado para un sprint. Pero dependiendo del proyecto y la cantidad de integrantes y funcionalidades que se decidan estar entregando, se podría hacer de 1 a 4 semanas. Entonces, dentro de cada iteración van a participar todos los roles de Scrum. Diferente al Big Bang, donde el desarrollador o los desarrolladores codifican todo el sistema, luego vienen los QA y hacen las pruebas, luego entonces se hace un demo al usuario, luego entonces se revisa si todo está correcto y si no está correcto se vuelve a desarrollo a corregir y se mantiene en ese ciclo. Aquí todo el mundo participa de todo el sprint. Entonces lo primero que hacemos es definir la duración de los sprints, que no la define el Scrum Master, no la define el Product Owner, ni la definen los stakeholders, ni la define el Scrum Team, sino que la definen todos en conjunto, no un rol en específico, sino entre todos deciden cuál es la duración o caja de tiempo que van a establecer para hacer los sprints. Teniendo en cuenta que al final de cada sprint la funcionalidad construida se va a pasar a producción. Entonces, en cada iteración vamos a estar agregando valor a los clientes. Vamos a estar agregando nuevas funcionalidades al producto. Diferente al Big Bang, donde hasta que no se desarrolla todo el producto no se tiene nada. Aquí vamos a ir haciendo entregas graduales, vamos a ir teniendo retroalimentación de los usuarios y esa retroalimentación nos va a servir para el siguiente sprint, para poder corregir cosas que no estén bien, mejorar cosas o incorporar nuevas formas de hacer las cosas en la aplicación. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería un backlog. Este sería nuestro product backlog y ahí estarían todas las historias de usuario que vamos nosotros a desarrollar en nuestro producto. Ahora bien, hay que planificar un sprint. Digamos que nuestro sprint va a ser de 2 semanas y lo que hacemos es tomar desde el backlog los primeros items, porque el backlog es una pila de trabajo que está priorizada por el product owner, que es el dueño del producto, donde los elementos más necesarios o más urgentes él los coloca de primero. Entonces, digamos que en mi planeación del sprint yo voy a seleccionar cuáles son las funcionalidades que el equipo se compromete a desarrollar. Esta selección tampoco la hace el Product Owner, tampoco la hace el Scrum Master, sino que la hace todo el equipo, porque es todo el equipo quien va a desarrollar y el equipo es que sabe hasta dónde puede comprometerse, sabiendo que lo que se seleccione aquí debe cumplirse. Ahora bien, si antes de yo terminar las 2 semanas de mi sprint he terminado toda la funcionalidad, yo voy al backlog, como está priorizado y ordenado según la necesidad del usuario, tomo el siguiente ítem y lo agrego al sprint. Y así voy haciendo. Cuando terminen las 2 semanas, yo voy a ver qué tan efectiva fue mi estimación en base a si cumplí con lo que planteé y si me excedí demasiado, si por ejemplo en un día terminé todo lo que se supone que debía hacer en 2 semanas, ya sé que no estimé bien y eso me sirve para la siguiente iteración. Si por el contrario el sprint termina y hay funcionalidades que no se han trabajado, esas funcionalidades o historias de usuario se sacan del sprint y se incorporan en el siguiente sprint. Una vez ya yo tengo definido mi sprint, ya he hecho el planning de qué es todo lo que voy a estar trabajando en esa caja de tiempo, empiezo a trabajar mis tarjetas. Esto por lo general se hace en una pizarra
al aire libre donde todo el mundo puede verlo y así las personas involucradas en el proyecto en todo momento saben cómo va el proyecto, solo con mirar este board. Saben cuántas tareas vamos a hacer, saben cuántas están en progreso, cuántas están por hacer y cuántas están finalizadas. Digamos que yo empiezo por la primera, que es Scrum. Scrum ya dijimos que es un marco de trabajo para desarrollar software y también aplicable a otras industrias. Es un marco muy ligero, no tiene muchos conceptos, es muy simple de aprender, pero es muy difícil de dominar, principalmente en el mundo de desarrollo de software, porque requiere mucha comunicación y es algo que por lo general los programadores no tienden a dominar. Son personas más de trabajar sentados con un auricular que con interactuar mucho con los demás compañeros. Entonces yo inicio a trabajar esto. Cuando lo pongo en to do significa que está pendiente de hacer de todo mi sprint. Voy a ponerlas todas en to do, todas están pendientes. Y voy a ir tomando según la capacidad que tenga el equipo. Dentro de esto hay un concepto que se llama WIP, que es las siglas de Work in Progress, y es un número que nos indica a nosotros cuánto es el máximo de tareas que yo puedo tener abiertas, dependiendo de la capacidad del equipo, para no abrir todas las tareas al mismo tiempo. Porque algo en lo que se basa Scrum es que tarea que se empezó, tarea que se debe terminar, salvo ciertas excepciones. Ya hemos hablado que es Scrum, esa la pasamos a finalizado. Los pilares de Scrum son tres. Está la transparencia, la inspección y la adaptación. Transparencia en el sentido de que todos vamos a comunicar y dar visibilidad de todos los aspectos del proyecto y que todos somos responsables de las salidas y de nuestro trabajo. Scrum tiene diversas ceremonias, dentro de ellas el Sprint Planning, el Daily Scrum o Daily Meeting o Scrum Diario, tiene un Sprint Review y tiene una retrospectiva. Esto lo vamos a terminar de ver ahora en la gráfica. Esas ceremonias son súper importantes a desarrollar dentro del marco de trabajo de Scrum y es muy importante que se vean como tal, como ceremonia, como cosas sagradas dentro de esta forma de trabajo. Ya hemos hablado del equipo de Scrum, hablamos del Scrum Master, del Product Owner y del Scrum Team o Development Team. También entra ahí lo que son los stakeholders, pero ya no como parte interna del equipo, sino como otras personas que interactúan con el equipo. Es importante conocer bien los conceptos de DOR y DOD. Esto es Definition of Ready y Definition of Done. Y ambos conceptos son establecidos por todo el equipo. Todo el equipo es quien dice cuando una historia de usuario está ready o lista para ser trabajada, cuando ya no tiene dependencias, cuando se tiene toda la información que se necesita sobre esa funcionalidad. Y el Definition of Done hace referencia a cuando está o se considera completada una historia de usuario, que también lo define el equipo. El equipo podría definir que el Definition of Done es cuando no hay bugs en esa funcionalidad o cuando no hay bugs críticos. Y las historias de usuario, que ya hablamos de ellas, son los requerimientos en base a cómo lo plantea el usuario desde su punto de vista. Entonces, en ese caso, digamos que ya yo he completado todo ese sprint. Todas las tareas que me comprometí a hacer durante mi sprint fueron pasando de estado hasta completarse. Ahora volvemos acá. Yo tomé todas mis historias de usuario, hice una planeación de mi sprint donde yo seleccioné todas las historias que yo iba a colocar dentro de mi sprint.
Esta planeación se hace con todo el equipo. Se hace una reunión, ya sea física o virtual, donde todo el equipo revisa todas las historias con las que se puede comprometer, revisa si hay dependencias o inconvenientes o algo que no permita que alguna de esas historias se pueda terminar, y de ahí pasamos a la implementación de ese sprint, que es donde hacemos todo ese desarrollo. Durante la implementación se da la ceremonia del Daily Scrum o Daily Meeting. Es una reunión que se hace todos los días de no más de 15 minutos donde participa todo el equipo. Todo el equipo dice en esa reunión con qué se compromete para ese día. Dice si tiene algún impedimento o algo que no le permita hacer ese trabajo que él va a hacer en ese día. Revisan también el board down chart, que lo vamos a ver más adelante. Y ese ciclo se va dando durante toda la implementación. Durante esas 2 semanas de desarrollo se va dando ese daily meeting. Se va haciendo el desarrollo de las historias. Mientras se va desarrollando, también se va probando al mismo tiempo. Se va revisando con el usuario, posiblemente hasta diario, o incluso el usuario puede sentarse con el programador e ir mirando lo que él va haciendo y decirle, sí, mira, este color me gusta, o cambia esto, o cambia aquello. Así estamos asegurando la calidad, estamos evitando que al final aparezca algo que no le gusta al usuario o que él no pidió. Por eso es muy importante dentro de las metodologías ágiles y dentro del marco Scrum poder adaptarse a los cambios. Quizás en la historia de usuario se planteaba una cosa, pero inmediatamente tú colocaste esos botones en la pantalla, el usuario los ve y dice, no, pero que así no es como yo me los imaginé. Vamos a ponerlo abajo a la derecha o vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer un menú aparte para esos botones. Se hace todo inmediatamente, se pierde menos tiempo y cuando tú le entregas al usuario, él no te lo va a devolver, porque él fue que te dijo que lo pusieras ahí. Es muy diferente a tú decir, bueno, yo hice tal cual lo que me pidieron. Al final el usuario lo ve y dice, sí, hiciste lo que te pidieron, pero lo que yo te pedí realmente no es como me lo imaginé. Ahora tú tienes que hacerlo de nuevo y hacerlo así. Es mejor fallar temprano, darnos cuenta de qué cosas necesitan ajustarse con tiempo antes de perder mucho esfuerzo, mucho sacrificio en una funcionalidad que luego la vamos a desbaratar para hacerla de nuevo. Es mejor darnos cuenta con más tiempo, con mucha antelación. Durante esas 2 semanas de sprint vamos haciendo esa reunión, todo el mundo va diciendo con qué se compromete para ese día, qué impedimentos tiene, el Scrum Master está ahí pendiente para tomar nota de todos los impedimentos y salir a resolverlos, de modo que nadie tenga problema para hacer su trabajo. Luego de finalizado el sprint, donde todas las historias están done o finalizadas, se hace un sprint review, que es donde se convocan a todos los stakeholders, principalmente aquellos más ligados a la funcionalidad que se haya desarrollado en ese sprint, y se les presenta ya un demo funcionando. Ese demo no es nuevo para ellos no se van a sorprender con lo que se les presente porque ya participaron de todo el desarrollo, ya ellos entienden bien la funcionalidad y fue construida conjuntamente con ellos. Es simplemente para que ellos vean cómo esas, vamos a decir, esas 10 o 20 historias de usuario que hicimos en ese sprint se integran todas y funcionan todas de manera integrada. Porque quizás el usuario fue viendo todas las historias de usuario de manera independiente, a medida que se iban desarrollando y que se iban terminando de manera individual. Pero en el review se ve ya cómo todas se integran. Luego del review se hace una retrospectiva sobre el sprint. El objetivo de la retrospectiva es evaluar qué cosas no hicimos bien para mejorarlas, qué cosas podemos cambiar, qué cosas no debimos haber hecho, pero también identificar qué cosas hicimos bien para continuar haciéndolas. Si hicimos cada cosa que planeamos hacer, entre otros. Todo eso sucede dentro de un ciclo de 2 semanas. Si mis sprints yo los defino en base a 2 semanas, en esas 2 semanas está incluido el tiempo del planning, que por lo general se toma un día completo. Está incluido el tiempo de desarrollo, está incluido el review y está incluido la retrospectiva. Entonces es muy importante tener eso en cuenta.
La retrospectiva se hace en base a los procesos, en base a las cosas que hicimos dentro del sprint, no en base a las personas. La retrospectiva no es para yo decir, fulano no está trabajando, vamos a sacarlo del equipo. En la retrospectiva sí podemos evaluar qué hizo que un miembro o ciertos miembros del equipo no tuvieran la motivación suficiente para trabajar. ¿Qué hace falta para que ellos eh, se motiven y aporten más valor dentro del sprint? ¿Qué cosas, qué dolores tienen ellos? ¿Qué inconformidad tienen con el equipo, con el proyecto? Que podamos nosotros solventar, principalmente el Scrum Master, que es la persona que por su rol está más ligado a resolver esos conflictos internos y todos los inconvenientes dentro del equipo, para hacer un plan de acción y en el próximo sprint evaluar si realmente esas acciones que dijimos que íbamos a tomar para mitigar o mejorar ciertos aspectos han tenido o no efectos. Por eso es tan utilizada y da tan buenos resultados esta forma de trabajo, porque continuamente se está evaluando el trabajo y buscando formas de hacerlo mucho mejor. Por último, vamos a ver el Burn Down Chart. El Burn Down Chart es un gráfico que básicamente mide el nivel de progreso que tiene el equipo con respecto al sprint. En la planeación del sprint se estiman las historias de usuario, pero como ya el sprint tiene un tiempo definido, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, el tiempo que sea, como ya está definido ese tiempo, las historias de usuario, todas las que se seleccionen deben caber en esa caja de tiempo. Por lo que si una historia de usuario me va a tomar 3 semanas en hacerla y mis sprints son de 2 semanas, esa historia de usuario no califica para yo introducirla en ese sprint. Más bien, esa historia de usuario debe tomarse y descomponerse en múltiples historias de usuario más pequeñas. Más adelante, cuando veamos los temas de requerimientos, vamos a ver cómo escribir, cómo hacer, cómo estimar historias de usuario correctamente, cuáles reglas deben cumplir las historias de usuario. Por el momento vamos a decir que las historias de usuario se estiman en puntos. Estos son los puntos de las historias de usuarios de nuestro sprint. Digamos que son 10 historias y que cada historia tiene un peso de 10 puntos, por decir algo. Porque los puntos tampoco se miden en base a esta escala, sino que es en la escala de Fibonacci. Pero para ilustrar bien el ejemplo, digamos que tengo 8 historias, cada historia vale 10 puntos y tengo 2 semanas para hacerla. Bueno, en este caso tengo una semana para hacerla. Tengo 5 días. En los sprints siempre se planifica sin contar los fines de semana y días feriados, porque en este marco de trabajo se trata de ser lo más transparente y justo posible. Yo no hago nada con decir que en una semana hice todas las historias del sprint si tuve que la semana entera trabajar de noche, de madrugada y el fin de semana también. Entonces no estoy siendo transparente, me estoy engañando yo mismo. Estamos empezando a medir la velocidad del equipo en base a qué tantos puntos por sprint puede el equipo hacer, pero ese sprint tuvo más tiempo de un sprint normal si trabajamos horas extras, por decirlo así. Entonces se mide siempre en base a 8 horas diarias los días hábiles de la semana. Y eso es lo que se estima. Nunca debemos hacer una estimación contando con que, bueno, si no me da el tiempo, ahí tengo sábado y domingo. No es la idea. Si es algo crítico, súper importante y necesita estar listo antes del lunes y el sábado no está listo, ni siquiera va a haber que pedirle al equipo que lo haga, porque si el equipo se comprometió a hacerlo y el equipo en todo momento entiende la importancia de lo que está entregando, ellos mismos van a tomar la iniciativa de hacer lo que haya que hacer para completarlo. Ahora bien, la línea roja representa el flujo de trabajo que hay que ir haciendo para cuando lleguemos acá, al último día, no nos quede trabajo pendiente. La línea azul va representando el trabajo pendiente o el esfuerzo actual. Inicia en la misma línea y lo ideal es que vaya por debajo de la línea roja, que tengamos menos trabajo por hacer del que se supone que deberíamos tener en ese momento.
Si en algún momento dejamos de avanzar, vemos como la línea se queda por encima de la línea roja. Me dice que yo debería ir por acá, pero tengo más trabajo todavía del que debería tener pendiente. Entonces ahí estoy atrasado. Entonces inmediatamente se cierra o se pone como don o completada una historia de usuario, esta línea azul va a bajar 10 puntos, si valen 10 puntos, por ejemplo. Si la historia que se valía 10 puntos, va a bajar acá. Si durante toda la semana yo no he cerrado ni una sola historia, esa línea va a ir recta. Cuando cierre una historia de 10 puntos, va a bajar 10 puntos. Sigue recta mientras no cierre. Cuando cierre otra de 10, va a bajar 10. Si cierro una de 40, va a bajar 40. Lo ideal es que se mantenga toda esta dinámica, que vayamos lo más cerca de esa línea roja. Son muchas las veces que he visto en proyectos incluso en que he trabajado donde durante toda una semana no se cierra ni una sola historia y la línea azul viene entonces toda recta por aquí arriba. Porque se desarrolla la historia, pero hasta que no se cumpla con el definition of done que definió el equipo, no se puede completar esa historia. Aunque esté completado el desarrollo, la historia no está completada mientras tenga bugs o defectos abiertos, mientras no cumpla con esos requerimientos que definimos para decir que la historia está completada. Y a último día siempre se cierran algunas historias. No es lo ideal y se da mucho, lastimosamente. Es algo que hay que tomarlo en cuenta para el siguiente sprint o iteración para poder estimar mejor con qué nos estamos comprometiendo en ese sprint. Entonces, este board down chart lo que va a decir es qué tanto pudimos nosotros completar durante el sprint, si lo completamos todo, si no lo completamos todo, y también si lo hicimos en tiempo, si veníamos siempre con rush o si veníamos siempre a tiempo, si teníamos menos trabajo pendiente que el tiempo que nos quedaba para hacer ese trabajo. Todos esos conceptos de Scrum lo vamos a ir profundizando más adelante. Vamos a ver un tema donde hablaremos solo de requerimientos, ahí vamos a profundizar muchísimo en las historias de usuario. Vamos a ver un tema donde vamos a hablar del desarrollo, otro tema donde vamos a hablar de las pruebas, otro tema donde vamos a hablar de la implementación y todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esto es solo una introducción general a lo que es el marco de trabajo Scrum dentro de las metodologías ágiles.